esta tarde con ustedes. Espero que sea una conferencia que les ayude en algo para su práctica privada. Y la dicto desde la clínica, que es pues en lo que trabajo diariamente. Quiero hacer una especial mención a todos mis maestros, a mi familia, a mis amigos, a mis colegas, a todos los alumnos de quienes aprendo todos los días. Esta frase que dice que el maestro deja una huella para la eternidad, nunca podrá decirse cuándo se detiene su influencia. Es para mí de verdad algo que indica mucho la importancia de uno aprender en la vida. Yo les digo a mis estudiantes que realmente uno aprende de ellos y eso es el éxito de la academia. Les cuento que mi familia ha sido una familia de maestros, desde mis abuelos, mis padres, mis hermanas, mi hijo, y yo tuve la oportunidad pues de vivir esta experiencia. Ya vamos a seguir porque parece que está habiendo un problema. Ya. Yo soy odontóloga de la Universidad Javeriana. Le quiero agradecer pues a mi alma mater, a todos mis amigos de esa universidad, especialmente al doctor Luis Germán Henao, al doctor Javier Géneco, Juan Pablo Géneco, bueno, en fin, a todos mis compañeros, porque fueron mis hermanos durante esa experiencia, la doctora María del Socorro Estrada. Después hice un fellow en rehabilitación en la Universidad de Nueva York, donde tuve la experiencia de conocer pues una cantidad de docentes que son absolutamente impresionantes a nivel mundial, donde pues leemos artículos de ellos como el doctor Tarnow, Levin, Wallace, etcétera. Y finalmente, con todo mi cariño, también le doy muchas gracias a la Fundación CIEO, actualmente UniCIEO, que es donde realicé el posgrado de especialización de implantología oral y reconstructiva, especialmente al doctor Mejía y al doctor Galvis, porque crearon esta universidad, y al doctor Mejía, porque de verdad que hizo un sueño donde el posgrado de rehabilitación, yo empecé inicialmente a dar clases allí y luego seguí al posgrado de implantes. Y el posgrado de implantes creo que a nivel mundial es una de las pocas oportunidades que se dan al estudiante para aprender todo en lo que respecta a la implantología. Desde la parte de colocación de un injerto, después cómo crear los mejores perfiles, cómo lograr la mejor rehabilitación posible. Entonces esto es muy emocionante. También a todos mis compañeros de la universidad, prácticamente son mis hermanos, Santiago Correa, Carolina Correa, Eduardo Troncoso, Diego Cruz, Raquel Rojas, y a todos mis maestros de esa universidad, la doctora Mejía, el doctor Mejía, la doctora Ocampo, la doctora Victoria, el doctor Franco, el doctor Germán Blanco, el doctor Trujillo. Mejor dicho, demoraría toda la tarde en agradecer a todas las personas que han hecho que en la vida uno pueda aprender pues todos los días. El título de esta conferencia es Planeación. ¿Por qué? Porque planeación es la base del éxito en implantología. Bueno, y yo diría que no solamente en implantología, sino en todas las áreas del conocimiento y en todas las profesiones. Cuando uno improvisa, no estoy diciendo que uno a veces no le toque en determinado momento tomar una decisión y cambiar algo del tratamiento o de las cosas que había planeado. Cuando uno improvisa, generalmente los resultados no son tan buenos. Cuando uno planea las cosas, puede estar más seguro y puede, como les digo yo a mis estudiantes, dormir tranquilo. Y en realidad yo soy una persona bastante conservadora en los tratamientos y prefiero tener seguridad a estar después preocupada porque algún tratamiento no resultó. Yo creo que todos nos tenemos que preguntar en un momento dado cuál fue la razón o cuál es la razón para escoger una determinada profesión. Y les voy a contar mis razones. Mi razón fue
que yo quería aprender algo o estudiar una profesión donde se reunieran una cantidad de aspectos como son la ciencia, porque me encantan las ciencias, me encantan la naturaleza, la biología, el diseño, porque soy de una familia, vengo de una familia de arquitecto y de historiadora del arte. Entonces la estética y el diseño están siempre presentes, pues estuvieron presentes desde que era pequeña. El arte, como les dije, y las relaciones humanas. En esta época de pandemia, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a uno le hace mucha falta compartir con los demás. Y creo que una de las cosas más importantes de esta profesión es que generalmente atendemos a los pacientes y sobre todo en estos casos de rehabilitación y implantología, terminamos volviéndonos casi amigos de esos pacientes. Nos volvemos el psicólogo, no sé, el que lo oye, y fuera de eso, otra de las razones de estudiar odontología es porque tenemos de pronto una vocación de servicio, y creo que eso a todas las personas nos ayuda y nos importa cómo poder ayudar al otro, cómo poder compartir estas experiencias, cómo poder hacer algo bueno por los demás. Bueno, y vamos a empezar esta conferencia con una historia. Este es Víctor. Víctor es un paciente que vino de la ciudad Luz, de París, más o menos hace 3 meses. Víctor se casó con una colombiana, es francés, y llevaba 2 meses casado. Y llega a mi consulta en esta situación. Paciente de 28 años, imagínense, recién casado. Tenía dolor en la zona del 11 y movilidad. Empiezo yo a pensar, bueno, obviamente veo el aspecto clínico y realmente pues no es lo que uno esperaría. Acá yo no estoy para juzgar a nadie ni para juzgar los tratamientos. ¿Qué hago? Llamo a mi amigo Juan Carlos Sandoval, gran endodoncista y colega. Y obviamente miren en la radiografía que encontramos. Esto le causa a uno una profunda tristeza de verdad. Y el doctor Juan Carlos empieza a hacer su tratamiento de endodoncia. Miren la dirección de estos implantes, miren la dirección del implante de la zona del 21 donde perforó toda la raíz. Ustedes ven ahí la lima en el momento que el doctor Juan Carlos estaba haciendo esta endodoncia, ni siquiera podía pasar a través del conducto. Realizó el tratamiento de conductos y obviamente pues no pudo bajar más allá hasta al ápice porque pues el implante se lo prohibía, no se lo permitía. Este paciente pues después de eso volvió a París y más o menos apenas empezó la pandemia me llama otra vez por WhatsApp diciéndome que desafortunadamente el problema continúa. Obviamente el doctor Juan Carlos le había confirmado que probablemente en el futuro necesitaba hacerse una cirugía endodóntica. Entonces yo creo que esta imagen y esta historia es el motivo por el cual a veces me gusta dar estas charlas. Y esta charla la ha dado, obviamente es una conferencia o un curso que dura más o menos 8 horas, por lo cual pues fue bastante complicado reducirlo porque pues es un tema bastante extenso, pero trataré pues de darles unos tips y unos parámetros para que podamos evitar hacer estas cosas. Como les digo, no estoy juzgando, todos somos humanos y a todos nos pueden pasar errores. Pero idealmente si nosotros planeamos, no vamos a obtener este tipo de resultados. Y yo no quisiera obtener este tipo de resultados y yo creo que ninguno de ustedes tampoco. Entonces, la odontología realmente no es una técnica. La odontología es una ciencia. Y creo que todos mis alumnos y algunos de mis colegas deben estar aburridos de ver una imagen que les voy a mostrar ahora, pero me parece muy importante. ¿Por qué?
porque nosotros podemos utilizar todos los sistemas más diversos, más perfectos que existan con la mejor tecnología, que han sido sometidos a muchísimos estudios, pero podemos no tener resultados favorables. ¿Por qué? Porque los resultados dependen de nosotros, dependen de qué tanto hayamos planeado, qué tanto hayamos analizado. Y realmente es una ciencia. Y una ciencia implica que tiene una cantidad de componentes y una cantidad de aspectos muy grandes. Y fíjense que ahorita en tiempo de coronavirus hemos oído una cantidad de conferencias, entre ellas la doctora Francina Escobar, del doctor Iván Herrera, y nos damos cuenta que es que nosotros somos médicos del sistema estomatognático. Y quiero hacer una reflexión porque realmente nosotros no podemos seguir pensando ni dejándonos tratar como técnicos. Fíjense que dentro de todas las investigaciones que hay ahora con respecto a este virus y de todas maneras desde hace mucho tiempo empezamos a ver que, como ya sabemos también nosotros, el sistema estomatognático está relacionado con todo el cuerpo. Nosotros no podemos ser solamente estudiar la boca y olvidarnos de lo demás. Entonces, fíjense que para nosotros poner un implante, que es lo que queremos siempre hacer para restablecer la función de un paciente, de verdad es un procedimiento bastante fácil. No voy a demeritar a los técnicos porque si algo hemos aprendido en estas épocas es que todas las profesiones son importantes y todas las ocupaciones son importantes. Pero nosotros tenemos que ir más allá de solamente pensar en qué es el acto de poner un implante. El acto de poner un implante realmente es muy fácil. Es lo mismo que poner un taladro y poner un chazo en la pared. Pero ¿qué nos hace diferentes? Que nosotros lo veamos desde un aspecto científico. ¿Cómo podemos hacer nosotros entonces para poder lograr unos resultados adecuados en nuestro paciente? Primero que todo, pensar que el paciente es un ser íntegro. No es la boca aislada, ni el diente aislado, ni desde el punto de vista, por ejemplo, de un ortodoncista, quiero enderezarle los dientes o desde mi punto de vista como implantóloga poner un implante. El paciente es un conjunto muy complejo de una cantidad de situaciones donde lo que queremos hacer es darle una solución, un tratamiento duradero desde un ámbito multidisciplinario. Por eso, a través de esta conferencia les iré mostrando porque los tratamientos se hacen de la mano de nuestros colegas. También se hacen de la mano del médico. Y tenemos que aprender a conocer nuestras limitaciones. Nosotros no somos omnipotentes y necesitamos dedicarnos a lo que hacemos bien y apoyarnos en las personas que saben hacer su trabajo bien. Entonces les voy a mostrar, este es el caso de Carlos, un paciente de 35 años. Él llegó a mi consulta hace bastantes años, creo que esto es un caso de hace más o menos 15 años. Y el paciente presentaba este tipo de restauraciones, como ustedes ven aquí, pues desde el punto de vista estético, pues no es agradable. Estaba en tratamiento de ortodoncia en ese momento. El paciente llevaba bastante tiempo en ese tratamiento de ortodoncia, había tenido una cantidad de situaciones desagradables. Fíjense aquí cómo podemos ver dónde está, si analizamos defectos del cenit de este diente, fíjense el color, fíjense la oclusión, la profundidad profunda, en fin, una cantidad de situaciones bastante inconvenientes. Para colmo, este paciente es un paciente que es un médico, entonces obviamente pues él sabe que su situación no puede continuar así. Y ayudándonos con una cantidad de personas especialistas en endodoncia, en ortodoncia, logramos obtener este resultado. Y este resultado es un resultado de hace más o menos unos 13 años. Si ustedes son críticos, obviamente podrán decir
La cerámica en estos momentos podría ser mejor, la translucidez, el color, etcétera. Pero fíjense que el paciente se ve saludable, se ve sano, se ve estable, su oclusión mejoró. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros llevar un paciente de esa situación a la situación final de salud y de estabilidad? Esta diapositiva es un poco larga y obviamente se las voy a mostrar solamente a manera de información porque todos ustedes ya saben estos parámetros. Entonces, lo primero, pues obviamente hacer una historia clínica totalmente concienzuda, un examen extra intraoral, utilizar todos los medios diagnósticos que estén a nuestro alcance, hacer un análisis de esos medios diagnósticos para lograr un diagnóstico integral. Me refiero a integral del paciente en su totalidad, no solamente desde el punto ontológico, sino también sistémico, ayudándonos del especialista si en un momento dado lo necesitamos. Y luego sí podemos crear un plan y una ejecución del tratamiento. Entonces, de esta manera podemos llevar a nuestro paciente a un resultado óptimo. Todo esto y esta diapositiva anterior que les estaba mostrando, obviamente es muy larga y es complicada. Entonces traté de resumirlo en 3 partes, como el 1, 2 y 3. Entonces, sistémico es lo primero. Obviamente, nuestro paciente tenemos que hacerle desde el punto de la anamnesis, pues toda una evaluación sistémica, como les diré más tarde, ayudándonos de unos exámenes de laboratorio. La segunda parte, la parte protésica. ¿Y por qué la parte protésica? Porque ya veremos más adelante que es que lo quirúrgico se puede solucionar. Hay muchos métodos para hacer aumento óseo cuando nosotros no tenemos el hueso disponible. Pero lo protésico es lo que finalmente nos va a determinar la parte quirúrgica. Y 3, lo quirúrgico. ¿Para qué? Todas estas cosas están interrelacionadas y nos van a llevar a poder dar un diagnóstico preciso. El diagnóstico para mí creo que es de las cosas más importantes porque si nosotros no sabemos diagnosticar, pues ¿cómo podemos determinar cuál es el tratamiento que necesita ese paciente? Y como les decía, nosotros no somos omnipotentes y nos podemos ayudar de todos nuestros colegas para poder llegar a ese diagnóstico desde todas las especialidades de nuestra profesión y desde la parte desde el punto de vista sistémico también. Entonces, vamos por el 1, desde la parte sistémica. ¿En quién vamos a trabajar? ¿Quién es nuestro paciente? Como ya les dije, obviamente hacemos una historia clínica muy concienzuda, donde vamos a elaborar una anamnesis importante. Vamos a preguntar el motivo de consulta, porque muchas veces a nosotros llega un paciente y le hacemos el examen y ni siquiera nos preguntamos, bueno, ¿y el paciente por qué viene acá? ¿Qué es lo que realmente quiere? Una cosa es lo que yo pienso como odontólogo y otra cosa es lo que el paciente quiere y por qué va a mi consulta. Y por eso es tan importante, como les decía, atender al paciente como un ser completo. Muchas veces nos dedicamos solamente a atender el motivo de consulta, que me duele tal cosa y no vemos la parte global. Por eso es tan importante la ciencia, no solamente la técnica, como les decía, porque si nosotros hacemos esa exploración completa del paciente, pues vamos a tener unos mejores resultados. Las expectativas, ¿por qué? Porque no es lo mismo que una paciente modelo tenga una pérdida, por ejemplo, de un central, que nuestro paciente de 80 y pico de años, no estoy diciendo que ser mayor o no sea bueno o malo, simplemente las expectativas son diferentes. La actitud del paciente. ¿Por qué les digo actitud? Porque hay pacientes, afortunadamente en mi consulta privada, de verdad le doy gracias a Dios porque tengo personas muy especiales, muy amables y muy queridas con las que afortunadamente no he tenido
inconvenientes o en muy pocas ocasiones. Pero uno se encuentra con todo tipo de pacientes y a veces es mejor uno poder escoger. La actitud del paciente es muy importante. Si el paciente no tiene confianza en el odontólogo, creo que es mejor no empezar. Obviamente también mandar los exámenes de laboratorio para saber el componente sistémico y cómo está a nivel médico este paciente. Nosotros ya hemos oído muchísimas conferencias con respecto a la parte sistémica, conferencias por ejemplo del doctor Iván Herrera, que estudia mucho sobre farmacología, sobre la parte científica realmente del paciente. Pero aquí en rojo les pongo solamente algunas cosas para que tengamos en cuenta en la escogencia de nuestros pacientes y cuándo tenemos que tener cuidado. Aquel paciente que ha sido sometido a radioterapia, el paciente al cual se le han hecho tratamientos de quimioterapia, también preguntar qué medicamentos está tomando. Nosotros sabemos que hay una cantidad de reportes de osteonecrosis relacionada con medicamentos, entonces hacer una anamnesis muy concienzuda, ver si el paciente es fumador y si es un paciente diabético. No estoy diciendo y me voy a asegurar que este paciente nunca va a poder ser tratado con un tratamiento, valga la redundancia, con implantes. Pero sí tenemos que tener en cuenta que son alertas que tenemos que considerar antes de empezar un tratamiento. Vamos al 2. El tratamiento protésico. ¿Cómo lograr ese tratamiento predecible? ¿Verdad? Entonces, como les decía al principio, si uno no enfoca su tratamiento hacia la parte protésica, realmente no va a poder tener un resultado predecible. Entonces, el 2 va a ser dónde lo voy a realizar. Para saber dónde lo voy a realizar, necesito conocer a mi paciente tanto en su parte extra e intraoral. ¿Y cómo voy a hacer para analizar todo eso? Utilizando una cantidad de medios diagnósticos que cada día tenemos más a disposición, como por ejemplo la tomografía, que si mal no recuerdo, hace unos 20 o 25 años teníamos un lugar de tomografías en Bogotá. Entonces, afortunadamente, toda esa cantidad de recursos ya son mucho más asequibles para todos nosotros y para los pacientes. Empecemos por el análisis extraoral. Como les decía, nosotros no somos unos técnicos y fíjense que a veces se nos olvida evaluar realmente al paciente en su contexto. Y nosotros como odontólogos, tal como lo dice, por ejemplo, el doctor Odell Chediak en sus conferencias, somos muy propensos a no mirar las alteraciones que tiene el paciente, por ejemplo, a nivel de piel. A mí me ha pasado y creo que a todos ustedes que a veces se dan cuenta que un paciente tiene, por ejemplo, una herida que lleva mucho tiempo sin cicatrizar, más de un mes. Ojo, ayudémonos con el médico. Un lunar que no nos gusta. Nosotros tenemos en nuestras manos el ayudar a esos pacientes. Y les contaré una historia de una paciente que tuve en CAFAM hace mucho tiempo y cuando era odontóloga general y trabajaba allí y la paciente tenía una lesión en la lengua. Y en esa lesión en la lengua yo la analicé, la mandé a cirugía, el cirujano maxilofacial a interconsulta y no volví a saber de la paciente. Más o menos a los, no sé, 3 años llegó una persona, la señora, y me dice, doctora, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije, no, no me acuerdo. La señora le habían hecho sección de la mitad de la lengua y me dijo, doctora, nunca le hice caso a ir al cirujano en esa situación y hace más o menos 1 año me pasó esto. Entonces, que no nos pase esta situación y nos olvidemos de que podemos ayudar a nuestro paciente desde todo punto de vista. También ver asimetrías faciales, también la actitud postural del paciente, vemos también cómo es su posición, cómo está su columna, cómo camina, etcétera, cómo es su fonación.
hacer un análisis de tercios y la evaluación muscular y de DSM. Por ahí vi la doctora Adriana Campo y la doctora Ivonne Casalins, mis grandes docentes en DSM, a quienes les agradezco inmensamente todo lo que me han enseñado. ¿Por qué análisis de dimensión vertical? Muchas veces pasamos esto por alto. Y fíjense que la dimensión vertical nos va a ayudar mucho o nos va a determinar en el futuro cómo podemos tratar a un paciente. ¿Por qué? Porque es que la dimensión vertical es una de las cosas con las que podemos a veces, entre comillas, jugar para ganar espacios, para restablecerla. Entonces, por eso es importante. ¿Qué hacemos con la dimensión vertical? Perdón. Entonces la vamos a correlacionar después con nuestra cefalometría para ver cómo están esos tercios. El examen clínico también tenemos que mirar cómo está el perfil de ese paciente. Mírense esta paciente, una paciente clase 2, pues que es una paciente prácticamente, es una paciente obviamente quirúrgica, y esta paciente clase 3, que obviamente perdió sus dientes en el maxilar superior y pues toda el maxilar inferior rota hacia adelante por la falta de dientes o por unos dientes muy cortos y tiene ese perfil. Entonces, esto nos va a determinar desde el punto de vista protésico muchas veces qué puedo hacer. Una prótesis fija, ¿qué tal yo le hiciera así tuviera el hueso disponible a esta paciente una prótesis fija? ¿Dónde me quedaría este labio? ¿Cómo podría restablecer ese soporte labial? Una prótesis híbrida, también es otra de las cosas que tenemos que considerar, o una sobredentadura. Entonces, ¿por qué el perfil es tan importante? Porque lo correlacionamos con la cefalometría y, por ejemplo, si estamos pensando en un paciente totalmente déntulo, por ejemplo, hacer una sobredentadura o en determinado momento también una híbrida que tiene una supraestructura más voluminosa. Imagínense en un paciente que es clase 3, ¿cómo le podemos hacer barras o algo así donde nos van a aumentar todavía más ese defecto? Lo mismo en un paciente clase 2, donde aumentemos, digamos, con una híbrida o con una barra, pues nos empeoraría aún más esa condición. El soporte labial, como les decía, es un paciente de 82 años, que obviamente, pues, desde el punto de vista estético, no dice, este paciente necesita soporte labial. Los volúmenes. Este es el mismo paciente que llegó a mi consulta, un paciente de 82 años, y fíjense el volumen de esta prótesis que tenía, y tenía esta barra. Entonces, por eso decimos que la colocación de los implantes y el diseño protésico está muy de la mano con todos estos volúmenes y esto que tenemos que estudiar previamente. En este caso, pues obviamente sería mucho más conveniente poner otro tipo de retención para esa sobredentadura. Los planos son otra cosa muy importante porque si vemos, esto es algo que creo que a todos nos pasa, que es muy común ver en los pacientes totalmente déntulos, donde generalmente se ve este tipo de sonrisa invertida en su prótesis. Fíjense cómo se ve mucho más corto esta parte y obviamente pues más adelante veremos que está influenciado también por el síndrome de combinación o síndrome de Kelly. También tenemos que analizar si estos planos están canteados o no están canteados. La dimensión vertical, como les decía, por ejemplo, esta paciente anterior, vemos que tenemos que corregir este plano, ¿cierto? Pero ¿será que ese espacio que tenemos me va a dar para poder lograr esto? Eso es lo que tenemos que analizar después haciendo montaje, obviamente haciendo enfilados, o si tenemos que aumentar un poco la dimensión vertical, como en este caso lo hicimos. Entonces, como les decía, mantengo esa dimensión vertical, la aumento o la restablezco, porque en pacientes parcialmente déntulos vemos muchas veces que ese paciente no es que tenga la dimensión vertical disminuida desde el principio, sino que se ha ido perdiendo por una serie de problemas como atrición, etcétera, pérdida de soporte posterior, por no tener su prótesis.
Bueno, aquí vamos a la parte extraoral también, el tipo de sonrisa. ¿Por qué es importante el tipo de sonrisa? Porque nos va a clasificar al paciente como en su potencial de riesgo. Más adelante vamos a ver también un cuadro donde podemos analizar cuál es el riesgo en los pacientes y sobre todo cuando vamos a hacer tratamientos en el sector anterior. Fíjense, este tipo de sonrisa alto, pues el riesgo estético es grandísimo. Este riesgo, pues este paciente con un tipo de sonrisa medio no tiene un riesgo tan alto y este bajo, pues aún menos. Y este es combinado. Entonces, por ejemplo, tengo que evaluar si está exponiendo un lado más que el otro y en qué lado voy a trabajar para ver si tengo ese riesgo o no. Entonces, tenemos que evaluar este riesgo estético realmente porque, por ejemplo, vemos esta situación donde esta paciente, si yo la veo, se ve con una sonrisa agradable, ¿cierto? Se ve bien. Pero si vamos a analizar intraoralmente, miren esta situación aquí. ¿Qué hubiera pasado si nosotros corremos ese riesgo con un paciente con un tipo de sonrisa muy alto? La etiología de esa pérdida de los dientes. ¿Por qué la etiología es importante? Miren, esta paciente es una paciente que me llegó el año pasado al consultorio, más o menos remitida por otro amigo, gran periodoncista, el doctor Juan Jaime Serrano, que consulta por esta situación. Además es una paciente totalmente aprensiva hacia la parte odontológica y obviamente en esta situación pues tenemos que analizar, miren esta enfermedad periodontal tan grande que tiene esta paciente. Listo, nosotros podemos hacer las exodoncias, pero ¿qué pérdida de hueso vamos a encontrar ya? Ese reborde, ¿cómo va a estar? Obviamente también desde el punto de vista bacteriano. Si una persona no ha sido capaz también o no ha tenido la facilidad para lograr mantener sus dientes naturales, ¿qué tanto será el pronóstico, qué tan bueno será el pronóstico de este paciente a largo plazo si ponemos unos implantes? Acordémonos que esas bacterias igual están ahí presentes en boca siempre. El bruxismo, esta atrición tan grande, este paciente es un paciente de tener en cuenta y de tener mucho cuidado. Este es el paciente que ustedes rehabilitan y rompe todo lo que le pongan. Entonces, obviamente hay maneras de tratarlo haciendo pues un diseño basado en la biomecánica y personalmente en la universidad generalmente terminamos todos los tratamientos con una placa estabilizadora o placa oclusal para mantener. El pronóstico de este paciente, pues me parece que desde un punto de vista implantológico tiene un mejor pronóstico y el pronóstico de esta paciente desde el punto de vista etiológico. Es algo que está limitado a esta zona. La paciente tuvo un estallido radicular producido por tenía un núcleo bastante voluminoso y pues obviamente va a perder su diente. Pero por eso les quería decir por qué es tan importante esa evaluación de cuál es la causa o la etiología del problema. Después vamos a la parte intraoral. Entonces, en la parte intraoral, ¿qué tenemos que también analizar? ¿Cuáles son las prótesis que tiene el paciente en este momento? Si nosotros, por ejemplo, planeamos hacer un tratamiento, tenemos que ver qué vamos a hacer con ese paciente mientras llega a su rehabilitación final. Por ejemplo, este paciente aquí con un síndrome de combinación donde obviamente no tenía soporte posterior, totalmente déntulo en la parte superior y fracturada su prótesis. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a nuestro paciente desde este momento hasta su resultado final? Lo otro es la justificación. Esta es una paciente que realicé su tratamiento en la universidad cuando era residente y yo siempre me pregunto, ¿cuál es la justificación? Entonces, cuando hacemos un análisis intraoral, fíjense, la paciente era totalmente déntula en el maxilar superior, parcialmente en el inferior, y
La paciente tenía su prótesis, obviamente pues no estaba estéticamente muy buena, pero tenía retención, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, tengo que preguntarle al paciente qué es lo que quiere, no solamente, es que desde mi punto de vista le va a mejorar muchísimo una sobredentadura, esa situación que ella tiene, no. Y en esta época, como les digo, esto fue hace 18 años, hacíamos este tipo de tratamientos. Imagínense sacando este injerto, obteniendo este injerto de mentón, perdón, y esta es la zona receptora donde hicimos una cribación para permitir esa perfusión sanguínea para que el injerto tuviera pues un lecho de nutrición. Colocamos este bloque, finalmente esto fue lo que obtuvimos y esta es su prótesis. Pero digo, se justificaba y me pregunto de verdad y me pongo la mano en el pecho. ¿Se justificaba este tratamiento? ¿No será esto un sobretratamiento? Marta, este es otro caso donde por eso les digo que hay que evaluar intraoralmente al paciente y también ver sus expectativas, ver cómo tiene su prótesis. Era una paciente totalmente dentro de la superior e inferior con tendencia a clase 3. Y miremos este reborde. La paciente consulta porque desafortunadamente nunca se ha podido adaptar a una prótesis inferior. ¿Cómo se puede adaptar la pobre paciente a una prótesis inferior si vemos este reborde? Miren esto, es totalmente un filo de cuchillo donde cualquier prótesis que le pongamos va a quedar asentada sobre ese reborde delgado donde no va a tener ninguna retención, ninguna estabilidad. Y obviamente cuando ustedes ven cómo se va disminuyendo ese reborde alveolar y nos queda solamente el hueso basal, en estos casos es muy común ver que estos pacientes ustedes les tocan o les palpan en estas zonas y les duele. ¿Por qué? Porque está muy cercano a la emergencia del nervio mentoniano. Entonces, fíjense, en este caso determinamos que íbamos a colocar 3 implantes inferiores, estos aditamentos o pilares de bola o ring, y este es el caso ya de la paciente. Otro paciente que les había mostrado anteriormente, perdón, Víctor. Víctor tiene 82 años. Fíjense cómo evaluamos su reborde. Miramos el volumen de encía queratinizada que tenía. Miren este frenillo. Miren la sobreinserción de este frenillo. Hicimos la exodoncia o las exodoncias de estos dientes y miren la cicatrización. ¿Por qué? Porque empieza a haber una cantidad de fibrosis, obviamente porque el paciente empezó a usar una prótesis transicional que le realizamos que no tiene nada de estabilidad ni nada. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar esto? Obviamente tenemos que manejarlo en conjunción con el periodoncista para que nos ayude a llegar a una situación óptima donde no tengamos este tipo de inconvenientes en el paciente. Y así fue como logramos colocar 2 implantes BioHorizons en esta zona y darle estabilidad a esa prótesis. Ana Elvia, otra paciente. Esta paciente, si ustedes observan cómo está el reborde, miren este colapso tan grande que tiene. Esta paciente la tuve que remitir antes de hacerle cualquier tratamiento a la doctora Marta Estrada, gran colega también y amiga, que también es rehabilitadora y ortodoncista. ¿Por qué? Porque simplemente la inclinación de estos 2 dientes, si yo planeaba en el futuro una colocación de un implante allí, pues iba a ser demasiado complicado, no me iba a dar pues una vía de inserción y remoción adecuada y pues teníamos que corregir esto. Aquí lo que hicimos primero para ayudar en la ortodoncia fue poner, yo le puse unos implantes de fijación para ortodoncia y ella verticalizó estos dientes. Obviamente no logró lo ideal y fíjense cómo está todo este periodonto, fíjense la banda encía queratinizada que es totalmente delgada. Entonces, si yo analizo eso, ¿qué me va a dar? Una perspectiva hacia mi futuro tratamiento. Si yo quiero poner un implante en esta zona y rehabilitar al paciente, obviamente tengo que ganar hueso,
tengo que mejorar desde el punto de vista ortodóntico la posición de esos dientes y probablemente en el futuro tengo que utilizar un tipo, o bien sea en la fase de la regeneración o más adelante, tengo que utilizar algún tipo de injerto para poder mejorar este biotipo periodontal. Por eso es tan importante, pues, cómo planteemos esos tratamientos hacia el futuro. En este caso, lo que hicimos, después de que pues, retiró la ortodoncia la doctora, hicimos un injerto. Esta es una técnica de carpa donde pusimos este sustituto óseo, que es en esta zona un BIOS, y después pusimos una membrana, dejamos obviamente aquí nuestro tornillo de osteosíntesis elevado para que nos mantenga ese espacio y en el futuro tengamos un reborde mucho mejor. Desde el punto de vista de nuestro examen intraoral también tenemos que evaluar cómo es el diseño. Cómo es el diseño de esas prótesis que vamos a hacer en el futuro con respecto al reborde. Si tenemos un reborde como el que vemos en la izquierda, que es un reborde triangular, biomecánicamente va a ser mucho mejor poner esos 3 implantes y poner de pronto conexiones con un transepitelial, bien sea locator o un transepitelial de bola, en fin, de acuerdo al espacio implantológico protésico, que si pensamos de pronto en poner 2 implantes y una barra. Imagínense si nosotros hacemos este diseño, la invasión que se crea de ese espacio para la lengua y el piso de boca. Entonces, por eso es importante también. En este otro caso, vemos este reborde, donde generalmente en la universidad hacemos una clasificación para los rebordes, y en este caso era un reborde normo curvilíneo, y si vemos desde el punto de vista biomecánico, la mejor de pronto posición para estos implantes es esto versus esto. ¿Qué pasa en este reborde si coloco estos 3 implantes aquí? Pues que el volcamiento y el efecto de base desde el punto de vista biomecánico no se va a contrarrestar y no va a haber suficiente estabilidad. Todas estas enseñanzas también se las quiero agradecer al doctor Germán Blanco, quien fue mi docente por muchos años en la universidad, al doctor Enrique Mejía, obviamente, quien nos educa en todas estas series de procesos. Y esta diapositiva la traigo porque fue una paciente que vimos en la universidad hace bastantes años y no es tan fácil ver, espero que ustedes lo logren, la evaluación del piso de boca. Esta paciente, no tengo desafortunadamente fotografía de cuando llegó, la paciente tenía unos abutments de bola que estaban literalmente sumergidos debajo del piso de boca. Fíjense ustedes aquí, esto es el piso de boca. Miren dónde está el reborde. Esto es el reborde. Miren la posición de estos implantes. Entonces, si yo no planeo desde el principio cómo va a ser mi restauración, pues voy a fallar, y después cómo voy a poder rehabilitar a estos pacientes. Esta paciente ha tenido problemas a repetición. El doctor Mejía, en una cirugía que yo considero de buceo y además de un riesgo terrible, logró destapar estos implantes que estaban de verdad allá sumergidos y se hizo este diseño de barra con estos ajustes ceradistales. Esto fue con microfresado, fue hace algunos años, actualmente pues se podría hacer con CAD/CAM. ¿Para qué? Para lograr levantar esa prótesis y que esa sobredentadura no pellizcara totalmente esos abutments que estaban allá sumergidos en ese piso de boca. Entonces, por eso es tan importante que analicemos estos temas. La posición tridimensional de esos implantes con respecto a dientes adyacentes, cuál es el diámetro de esos implantes que vamos a utilizar y el número de implantes. Obviamente en la literatura, esto es un artículo clásico de hace bastantes años, pero hay muchos artículos en la literatura que nos van a dar parámetros para que sean más predecibles. Actualmente, sobre todo en la parte anterior, estamos manejando el concepto de 3A, 2B, concepto que aprendí del doctor
Ernesto Trujillo, también mi docente y mentor. Y entonces, si nosotros ponemos esos implantes sumergidos más o menos 3 milímetros, vamos a lograr un perfil de emergencia mucho mejor porque vamos a poder jugar con ese tejido blando y poder crear un aspecto estético mejor. Lo mismo, 2 milímetros, ¿a qué se refiere? A 2 milímetros por detrás de la tabla vestibular para que nosotros tengamos suficiente tabla ósea para que no haya translucidez, para que no tengamos problemas a futuro. Desde el punto de vista intraoral, entonces tenemos que analizar los puntos zenit, la morfología dentaria y la anatomía tridimensional del defecto. ¿Qué tipo de sonrisa? Como ya decíamos, la forma de los dientes, la estética rosada, si tiene o no colapso y el diámetro. Y aquí vemos un cuadro que si ustedes igual lo quieren guardar, es un cuadro muy práctico que fue realmente realizado por el doctor Busser y lo modificaron, ya les pongo ahorita mis colegas, la doctora Claudia Ramírez y la doctora Andrea Gómez, periodistas en la universidad, que de verdad nos ayudan mucho a determinar cuál es ese factor de riesgo estético en la parte anterior. Este es Fernando. Este caso tiene muchísimos años también, es del año 2002, en esa época Fernando tenía 30 años, y quiero que lo vean desde la perspectiva de hace 18 años. Entonces, Fernando había tenido un estallido radicular, pero afortunadamente se había desprendido solamente un segmento pequeño, o sea, longitudinal en la raíz que todavía nos permitía poder traccionar ese diente. Miren a Fernando, si nosotros consideramos el riesgo estético es altísimo, fuera de que el aspecto de su encía de por sí no es un aspecto demasiado bello, de todas maneras, miren este tipo de sonrisa tan alto, o sea, el riesgo era muy, muy grande. En esa época yo llevaba poco tiempo poniendo implantes, entonces verdaderamente era un poco estresante este tipo de caso. Entonces con el doctor Armando Iriarte, en esa época quien fue quien me remitió al paciente, decidimos hacer una extrusión ortodóntica lenta para ir fraccionando todo ese tejido óseo y ese tejido blando y lograr esto. Obviamente si ustedes hacen la tracción va a haber un momento en que el diente ya va a tener demasiada movilidad y empieza a causar irritación. A veces no todos los pacientes les gusta soportar esto, pero pues fíjense que hay casos en que es una situación que se puede tener en cuenta para realizar. La doctora Marta Estrada en la universidad también tiene otra técnica, y la doctora Lina Medina, ortodoncistas ambas, donde se pone una placa y se hace la tracción sin necesidad de poner esos implantes, de poner ortodoncia completa cuando es pues una tracción de un solo diente. Entonces acá pusimos el implante con el doctor Diego Cruz, otra persona, colega, amigo, casi como hermano en la universidad. Esta es la radiografía del implante. Un implante larguísimo en esa época, 20 milímetros de longitud. Y aquí vemos el resultado final. Obviamente, yo sé que estamos todos viendo esto con un ojo crítico. ¿Qué hubiera hecho diferente o qué haría diferente ahora? Miren, pues obviamente la cerámica no era perfecta, pero es que en esa época yo era residente y la cerámica la hacía yo. Entonces, obviamente si repitiera esa historia o si el paciente volviera, porque ya no vive en Colombia, aunque sigo teniendo contacto con él, cambiaría esa corona. Él no se ha cambiado su corona y continúa así. Entonces, esto para mí es predecibilidad. Verónica, paciente de 36 años también. Gran compromiso estético porque es en el sector anterior, paciente con un tipo de sonrisa alto. Y esta paciente es una paciente que tiene agenesia de los dientes laterales.
perdón, de los dientes caninos. No, perdón, discúlpenme, laterales, y tiene los caninos en posición de 12 y 22. Y obviamente es una paciente mía desde hace bastantes años y ella empezó a sentir que tenía movilidad de sus dientes temporales, que los tenía todavía en boca, y obviamente le dije en un momento dado vas a perder esos dientes. Listo. No importa, Magda, yo me espero hasta que se pierda. Perfecto. Finalmente, estando ella en México viviendo el año pasado, no, perdón, hace 2 años, me llama: Magda, se me va a caer el diente, el canino del lado izquierdo. Bueno, ella afortunadamente en esa época estaba usando una placa estabilizadora que yo le había hecho. Trata de usar tu placa lo que más puedas hasta que vuelvas para que tratemos de disminuir un poco esa fuerza. No sé si sirvió o no sirvió, pero al fin y al cabo ella vino y empezamos su tratamiento. Este es el aspecto de la paciente cuando llegó. Aquí hicimos la colocación del implante. Este es un implante, generalmente yo siempre uso implantes Tapered Plus con Laser Lock porque es una tecnología realmente que me gusta mucho, que da una estabilidad en el tejido blando bastante buena a largo plazo. Entonces pues utilizamos este tipo de implante. Aquí es la segunda fase. Fíjense que yo no hice un colgajo pequeño, sino me traje toda una cantidad, un pedículo de tejido blando de la parte del paladar. ¿Para qué? Para asegurar que el resultado estético y el volumen de ese tejido blando a futuro va a ser muy bueno. Si me sobra, no importa, la puedo modificar como vamos a ver ahora. Entonces, aquí vemos cómo se ha creado este perfil de emergencia. Ven el tejido sano, estable. Aquí estamos haciendo la toma para la impresión del modelo maestro y como decía el doctor, creo que era el doctor Torres el otro día en la conferencia, ¿cómo trasladamos esta arquitectura de este tejido gingival que hemos logrado obtener para que el laboratorio y a nuestro modelo, cómo trasladamos esa posición de esa arquitectura a nuestro modelo y por ende al laboratorio? Entonces, obviamente aquí utilizamos una resina pattern resin de micro relleno. Podemos utilizar también resina fluida. Podemos también escanear, ahora con el sistema CAD-CAM que he estudiado con el profesor Edgar Torres, mi colega en la universidad, que ha sido mi docente en CAD-CAM. Podemos de todas maneras también escanear esa temporal y trasladar esa imagen para poder tener ya la base para hacer nuestro futuro transepitelial. Esta es la imagen de la provisional y fíjense aquí teníamos demasiado tejido blando, entonces hicimos una pequeña dermoabrasión para contornearlo. ¿Cuál hubiera sido el ideal? Este transepitelial o pilar, que es un T-base. Probamos el T-base, hicimos el montaje, perdón. ¿Y qué nos pasa? Desafortunadamente, analizándolo con el técnico, el don Oscar Bello, no había espacio para poder hacer una rehabilitación con un T-base que hubiera sido el ideal. Ustedes ya saben, por el color, etcétera. En la universidad hay una cantidad de estudios que ha hecho el doctor Edgar Torres, del cual yo he sido jurado, donde se analiza esa translucidez de ese color en la encía y también con el sistema después de restauración o el material de restauración que se vaya a hacer. Entonces, con el técnico decidimos, bueno, voy a hacer un transepitelial con sistema CAD-CAM en titanio dorado para tratar de obtener un resultado mejor. Y posteriormente la corona, ese es el resultado obtenido. Sí, se alcanza a ver un poco grisáceo aquí. Esto es más o menos hace 1 año. Y este es el resultado final desde el frente.
Claro, ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo así? ¿Por qué usted no hizo de una vez este otro diente? ¿Por qué no retiró ese diente y colocó el implante en esa zona? La paciente no quiere, no le interesa y dice que va a mantener su diente hasta que ya se caiga naturalmente y en esa época se pondrá el implante. Seguimos con medios diagnósticos porque volvamos a lo que estábamos analizando, que es todo las ayudas que tenemos para ver cómo vamos a rehabilitar. Entonces, el montaje y el análisis de oclusión. Fíjense, este caso es un caso de la universidad. Y si yo hago este montaje, me doy cuenta exactamente dónde con esta oclusión que tiene este paciente voy a poder lograr una colocación de implante y su posterior restauración. Miren la extrusión que tiene este molar. Miren el espacio que hay aquí, el espacio que hay aquí. Entonces, todo esto nos ayuda a determinar cómo vamos a solucionar esa situación. ¿Cómo voy a ganar ese espacio? Obviamente, hay miles de soluciones, pero tengo que determinar en este paciente en especial cómo se soluciona. ¿Qué hago? Aumento la dimensión vertical, hago ortodoncia, hago cirugía, etc. Otros medios diagnósticos, obviamente radiografías, tomografía y encerado diagnóstico. El encerado diagnóstico, así tengamos toda la tecnología CAD/CAM o lo que sea, de verdad que es una base muy importante. Bueno, a mí personalmente es que me parece muy lindo encerar, no, obviamente no tengo el tiempo que quisiera, pero es la base para una restauración final. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes así vayan a hacerlo, como les digo, con tecnología CAD/CAM, escanear esto y sobre eso, pues obviamente tener una idea mucho mejor de dónde va a poner los implantes, de cómo va a ser la restauración. Lo otro muy importante a tener en cuenta es el espacio implantológico protésico. ¿Cómo determinamos ese espacio implantológico protésico? ¿Y qué es ese espacio? Entonces, es el espacio que nosotros tenemos desde aquí, del cénit, de la imagen de los dientes de ese encerado, de ese enfilado que hayamos hecho, a donde está el reborde. Este espacio es el que nos va a dar la información de qué tipo de rehabilitación yo podría hacer allí, independientemente de si tengo o no tengo hueso. Porque a veces ustedes pueden tener suficiente disponibilidad ósea, pero desafortunadamente el espacio no les da para hacer algo que de pronto sería lo que uno quisiera proveerle a un paciente. Entonces, ¿cómo calculamos ese espacio? Por medio de dos métodos. Uno, haciendo esto, que ya les expliqué, donde se hace un duplicado de la prótesis o del encerado, lo que quieran, lo ponen en los modelos, obviamente también en el paciente, acá lo puse en el modelo para que ustedes lo puedan ver mejor, y también haciendo un ondaje. Ondaje es medir la profundidad del tejido blando en cada zona para saber dónde está realmente, qué tanto es tejido blando y dónde está nuestro hueso. Ahí ya podemos determinar qué hacemos. Tenemos que hacer una reducción ósea, tenemos que aumentar la dimensión vertical, en fin, todo esto que les estoy contando nos va a dar en adelante nos va a determinar qué tipo de rehabilitación podemos hacer. Esta imagen, y más adelante les mostraré un caso de ella, es de la doctora Sara Palacios, mi residente. Ella es una implantóloga con quien tuvimos la oportunidad de realizar esto. Y como les decía, en estos casos que son prótesis fija o híbrida o sobre dentadura, no olvidemos siempre tener en cuenta la biomecánica. A la doctora Victoria Ruiz, mi gran profesora de esto en la universidad, creo que siempre que hablo de este tema la tengo en cuenta y le doy gracias por sus enseñanzas. Fíjense la diferencia entre si uno va a hacer un esquema de oclusión para un paciente donde vamos a rehabilitar, por ejemplo, en este caso, solamente estos son dos provisionales sobre implantes, versus una prótesis híbrida donde va a haber una ferulización de todos los implantes entre sí por medio de esa supraestructura o una sobredentadura. El esquema de oclusión y la biomecánica es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, aquí obviamente yo daría, ¿o qué es mi objetivo? Poder dar una oclusión
orgánica o mutuamente protegida. En este caso, de pronto una desoclusión en grupo. Y en este caso, obviamente, una bilateral balanceada, porque a pesar de que los implantes nos van a proveer retención y estabilidad mucho mayor que la de antes, de todas maneras, esa retención y estabilidad que nos dan los implantes no podemos abusar de ella, porque acuérdense que estos tipos de sobredentaduras son implanto mucosoportadas, o puede haber casos de implanto dento mucosoportada. Entonces, por eso necesitamos en este tipo de prótesis hacer un esquema de oclusión donde cuando haya los movimientos de lateralidad no se vaya a desplazar y se disminuya ese efecto de base y ese efecto de balance. Y ahora sí, de acuerdo a esa parte de rehabilitación, vamos a pasar al diseño, al cómo va a ser el diseño de nuestra rehabilitación. Ahí sí podemos determinar, ya sabemos qué tipo de prótesis o cómo vamos a rehabilitar a nuestro paciente y podemos definir, ayudándonos con todo este tipo de aspectos que hemos hablado anteriormente, escoger qué implante voy a utilizar, de qué diámetro, de qué longitud, de qué características. ¿Cómo voy a provisionalizar? Esta es una paciente de 78 años, donde hicimos injerto de seno maxilar, luego colocamos unos implantes, Taper Plus, estamos aquí haciendo la temporalización y fíjense este aspecto de ese tejido blando y de esos perfiles de emergencia, ese aspecto sano, ese aspecto de ese volumen que ganamos en esa zona, eso es lo que queremos obtener. Después tenemos que determinar también qué abutment o pilar vamos a usar. En el mercado cada día encontramos miles de aditamentos o de abutments diferentes. Ahora, pues idealmente si uno quisiera, lo mejor sería todo con T-Base, pero no es mandatorio, simplemente pues tiene algunas cualidades estéticas bastante buenas. Y qué sistema protésico, si vamos a hacer esa corona, la vamos a hacer metal cerámica, la vamos a hacer cerámica, la vamos a hacer con técnica CAD-CAM, etcétera, pero siempre con la técnica que usemos siguiendo los parámetros adecuados. Este es Marcos, es un paciente de 59 años quien llegó a mi consulta en esta situación en el año 2007. El paciente tenía periodontitis crónica, cuando llegó estos dientes tenían una movilidad grandísima, estaban ya con una posición en abanico, como ustedes ven el paciente no tenía soporte posterior, básicamente en todos los exámenes y en todo determinamos que estos dientes pues se iban a perder, así como este resto radicular que ustedes ven en esta parte posterior. Entonces hicimos nuestra planeación del tratamiento siguiendo todos los parámetros que les mencioné anteriormente. Esta cirugía la hice con ayuda de mi amiga, colega, que es la doctora Raquel Rojas, a quien aprecio muchísimo. Y aquí pueden ver en el año 2017 cómo está esa restauración en boca y esto es el año pasado. Fíjense qué hicimos acá y qué planeamos dentro del diseño. Entonces les voy a contar. El paso aquí fue primero que todo hacer un injerto de seno maxilar aquí. ¿Qué inconveniente tuvimos durante la cirugía? Al hacer la ventana para el injerto, la ventana lateral, tuvimos una hemorragia muy profusa, lo cual de pronto impidió que ese hueso, eso que usamos plasma rico en plaquetas, que ese hueso de todas maneras quedara bien condensado en esa parte. ¿Y qué pasó? Cuando yo fui, porque la idea, el paciente, les cuento, hago un paréntesis, cuando el paciente asistió a mi consulta, inicialmente yo que pensé, este paciente de pronto puede ser rehabilitado con una prótesis híbrida. Y me dice el paciente, doctora, ¿y no me puede reemplazar diente por diente? Y yo, es que no quiero tener los dientes unidos entre sí. Le dije, Marcos,
déjame porque tenemos que hacer una cantidad de exámenes y una cantidad de evaluaciones y te puedo dar una respuesta. Entonces, decidimos, cierro paréntesis, decidimos hacer esta colocación de estos implantes de BioHorizons y cuando íbamos a poner el implante de esta zona, igual lo sabíamos desde analizar la tomografía, la densidad ósea no estaba buena, algo había fallado dentro de ese injerto de seno maxilar. De pronto, el doctor Ernesto Trujillo, que es mi mentor en injerto de seno maxilar, obviamente podemos encontrar una explicación para ello. Y entonces, ¿qué determinamos? Pues hacer aquí una prótesis parcial fija, todo esto es cerámica técnica CAD/CAM, y ese es el aspecto de este paciente el año pasado. Otra cosa que les quiero mencionar, miren cómo estaba este plan. Yo remité al paciente a ortodoncia y el paciente me dijo, no quiero realizarme ortodoncia, desafortunadamente a mi edad no quiero seccionar, no quiero realizarme ortodoncia. Entonces, ¿cómo lo solucioné? Haciendo unas preparaciones y haciendo unas onlays en esos dientes y ya pudimos modificar este plano y esa curva de SPI que estaba alterada. Y esto es el año pasado, el paciente apenas empezó la pandemia, íbamos a empezar a hacer un tratamiento allí porque ven que se desalojó esta incrustación. Pero cuando yo hablo del año 2007, al año 2019 y veo, si ustedes analizan ahí hay estabilidad, fíjense que donde está habiendo un poquito de problemas aquí, porque obviamente aquí hay empaquetamiento más difícil, obviamente se va a hacer se hizo la interconsulta con periodoncia para tratar esa zona, pero miren que desde el punto de vista biomecánico está funcionando muy bien. Entonces, vamos al número 3. La parte propiamente quirúrgica, pero por favor no olvidemos que ¿quién es el que nos rige la parte quirúrgica? El diseño protésico. O sea, donde yo quiero que quede la restauración, allí es donde yo voy a analizar cómo está ese tejido óseo y qué características tiene y si tengo que hacer algo para mejorarlo o no. Volvemos a esta situación. ¿Qué pasa cuando nosotros solamente planeamos o llega el paciente al consultorio y no analizamos al paciente como un todo? Que ponemos los implantes, sí, aquí hay hueso para poner los implantes, había hueso para poner esos implantes. Pero, ¿cómo voy a rehabilitar esto? ¿Qué voy a hacer para crear perfiles de emergencia? ¿Qué voy a hacer para que podamos lograr unas coronas adecuadas en esa zona? Y fíjense, pues no sé si ustedes lo consideran o no, si es un sobretratamiento, el paciente ya tenía estos dientes tallados, de pronto pues no puedo juzgar si estaban en una mala posición, en una mala condición, si ya pues desde el punto de vista endodóntico, si el núcleo, no lo sé. Pero si lo analizamos desde el punto de vista estético y protésico, no vamos a poder obtener un adecuado resultado allí. Y vuelvo a esto, perdón que me devuelva. A veces yo sé que voy a sonar muy agresiva o poco conservadora. En esa zona y en esas situaciones, a veces de verdad es preferible hacer un explante. Lo más conservador posible, pero es mejor hacerlo. Bueno, entonces ya vamos a la parte 3, que es la parte quirúrgica y cómo lograr un tratamiento predecible. Entonces, como les decía, antes habíamos hablado quién, que era el sistémico, 2, dónde, que era el protésico, y lo 3 es cómo lo voy a hacer, que es el quirúrgico. Entonces, en la parte quirúrgica, obviamente tenemos que tener en cuenta la biología. Nosotros ahí ya traducimos
simplemente en nuestros mejores esfuerzos para hacerlo más cuidadosos. ¿Y qué es el otro objetivo de la parte quirúrgica? Lograr el mejor resultado con el menor riesgo. De pronto, si logramos hacerlo más sencillo y también lo más predecible. Dentro de esta parte yo analizo qué técnica voy a utilizar, cuál será la mejor para el caso, los momentos quirúrgicos, si voy a poner el implante de una manera inmediata, mediata, tardía, si voy a hacer, digamos, una colocación de implantes en manera secuencial, digamos, es una parte anterior y yo no quiero perder toda mi arquitectura gingival y no quiero asumir un riesgo mayor, etcétera, y qué guía voy a utilizar. Entonces, esto solamente es para mostrarles cómo hacemos un análisis de la posición tridimensional del implante basados en el análisis tridimensional del hueso, obviamente, como todos sabemos, guiándonos por todos nuestros límites anatómicos, que no los vamos a repetir porque todos los conocemos a profundidad. Y en la universidad nos guiamos por una clasificación de hueso disponible. ¿Por qué? Porque de esta manera tenemos un diagnóstico más preciso y decimos, me falta hueso, me falta tanto en anchura, me falta tanto en altura, mi clasificación es tal y lo más predecible para esta situación es hacer tal cosa. Y esto es, digamos, cómo hacemos la clasificación. Aquí no los quiero demorar tanto, además porque creo que ya se está acabando un poco el tiempo y estoy bastante emocionada en esta conferencia. Entonces, bueno, en esta diapositiva les estoy solamente mostrando que hay una cantidad o un sinnúmero de técnicas que nos ofrecen y que podemos revisar en la literatura que son predecibles y siempre y cuando se apliquen adecuadamente al caso. Miles de técnicas, regeneración ósea guiada con técnica de carpa, como vimos una que les mostré anteriormente, con técnicas Sausage, porque es que en español me parece que la traducción es un poco, poco científica, se llama técnica de salchicha, me suena un poco chistoso. Preservación de reborde, injerto seamless o onless, injerto de seno maxilar, expansión ósea, flexicorticotomía con piezoeléctrico, distracción osteogénica, lateralización o transposición del nervio dentario, extrusión ortodóntica lenta, injerto para mejorar biotipo periodontal, plasma rico en fibrina, plaquetas, factores de crecimiento, y todo esto nos lleva a sentarnos a pensar como esta escultura que me parece hermosa, que es del pensador de Rodin. Y así quedamos cuando vemos todas estas situaciones y tenemos que determinar y analizar qué será lo mejor. Y obviamente la guía quirúrgica, qué guía quirúrgica vamos a utilizar. Con la nueva tecnología hay guías restrictivas, mucho más precisas. Obviamente cuando son fijadas en dientes son mejor, como dijo el doctor Edgar Torres, que nos habló un poco de guías. Y vamos a mostrar este caso donde vamos a ver la posición o la situación de AID. Ya hemos visto un poco al inicio esta fotografía de esta paciente que llegó con esta situación donde tenía una lesión bastante extensa. Hicimos la exodoncia de ese resto radicular, había presencia de infección, había presencia de infección y miren esta pérdida ósea tan severa, o sea, la tabla vestibular había desaparecido totalmente. ¿Qué hicimos? Obviamente limpiar todo esto, hacer una regeneración ósea guiada. En este caso utilizamos Mineros. ¿Y por qué les estoy mostrando esta diapositiva? Porque una de las cosas a tener en cuenta para nuestra colocación de implantes es qué técnica voy a utilizar, qué materiales voy a utilizar y los tiempos. En este caso es absolutamente obvio que era imposible poner un implante inmediato porque había infección
la disponibilidad de ósea pues no era la adecuada. Yo, como les decía, soy demasiado conservadora y no me arriesgo generalmente a poner implantes en muy raras ocasiones teniendo que hacer regeneración al tiempo. Y entonces determinamos que íbamos a hacer una colocación de implantes tardíos. A propósito del doctor el doctor Mauricio Echeverry, que fue mi docente en implantes inmediatos, espero que me esté oyendo para darle las gracias también por todas las enseñanzas. Bueno, seguimos con este otro caso. Héctor. Héctor, le habíamos hecho una restauración en el maxilar superior con implantes y habíamos hecho unas incrustaciones y unas coronas en general para mejorar nuestro plano. ¿Y qué empieza a pasar? Falla este diente, presenta una lesión bastante extensa. Entonces hacemos una exoncia atraumática. Fíjense que utilizamos el piezoeléctrico. El piezoeléctrico en mi consulta privada me parece que es, y lo mismo en la universidad, es una herramienta bastante amigable porque nos permite hacer unas cirugías mucho más cuidadosas. En inglés me encanta el término gentle, que en la Universidad de Nueva York se lo oíamos mucho a los docentes, porque gentle es ese tratamiento que tenemos que hacer, sobre todo cuando manejamos estos rebordes. No sé si ustedes alcancen a ver acá, esto es un puente totalmente delgado de hueso que nos queda en este margen. Todo esto que ven acá tenía una lesión grandísima que había acabado la tabla lingual, había destruido la tabla lingual y aquí la tabla vestibular. O sea, solamente nos quedaba este puente de tejido óseo disponible, pero para mí en esa zona era importante mantener esa delgada estructura ósea porque me iba a ayudar a que hubiera un colapso menor. Entonces, ¿por qué hicimos esta cirugía de esta manera? Porque puedo ir con ese inserto, este es un inserto muy delgado, donde voy haciendo esa eliminación de las fibras y puedo hacer la exoncia de una manera mucho más fácil. Hago la detoxificación y aquí estamos utilizando este hueso y esta membrana donde estamos colocándola en la parte que más se ha perdido hueso y obviamente con esto hacemos nuestra preservación de reborde haciendo una detoxificación previa. Este es otro caso de otra paciente donde analizamos también la parte quirúrgica. Entonces, hablando de tiempos, como les decía, es mucho mejor realizar una cirugía y tratar de hacer más procedimientos mientras sean los indicados y evitar más cirugías, menos riesgos del paciente. Esta es María Eugenia. María Eugenia iba a perder estos dos dientes, estos dos premolares, pero no quería quedarse sin, o sea, no quería utilizar una prótesis removible como sucede en muchos pacientes. Entonces, en un mismo momento quirúrgico hicimos la exodoncia atraumática de estos restos radiculares, pusimos un implante Sendax, aquí, acá los pueden ver. ¿Para qué? Para poder después colocar una prótesis provisional allí. Hicimos la ventana lateral y utilizamos una mezcla de hueso heterólogo BIOS. También con este raspador óseo de BioHorizons hicimos una toma de hueso también de la paciente, un poco de hueso autólogo para mezclar. Utilizamos también plasma rico en fibrina, mezclamos todo eso porque el plasma nos da una consistencia muy adecuada para poder compactar bien ese hueso dentro del seno maxilar. También porque me parece que si uno puede utilizar todas las herramientas para estimular todos esos factores de crecimiento y
pues es mucho mejor y podemos obtener un resultado de pronto más predecible. Esta es la temporalización y aquí ven el resultado. Esto fue en el 2007 y esto es en el 2019. Entonces, seguimos hablando del concepto que estamos hablando, que es que queremos obtener resultados predecibles. Víctor, este caso se los ha mostrado, aquí es como se hizo pues totalmente el paso a paso de este caso y seguimos a la parte del resultado de él. Y aquí está otro caso que es Jorge. Perdónenme un segundo, miro un poco porque me olvidé del reloj por estar aquí feliz de la vida hablando con ustedes. Entonces, este es Jorge, un paciente de 65 años que llegó a mi consulta remitido por el doctor Eduardo Toncoso, otro de mis grandes amigos, implantólogo, hermano del doctor David Troncoso, también rehabilitador de la universidad, personas a quienes aprecio muchísimo y admiro. Entonces, este paciente llegó así, tenía unos implantes de lámina aquí. Esto es en el año 2007, 65 años, paciente que, ¿por qué vuelvo a esta anamnesis? Porque acuérdense que vamos a tener en cuenta que el paciente es un ser totalmente íntegro, no es que vayamos a enfocarnos solamente en la parte odontológica propiamente dicho. El paciente tenía hipertensión arterial, periodontitis crónica, caries, tenía sus implantes en lámina. Estos implantes creo que tienen 30 años, pues es por el doctor Enrique Mejía. Y acá hicimos la clasificación de este paciente desde el punto de vista de disponibilidad ósea y vemos que no había suficiente hueso en la parte de la zona del 16 y el 26. Esta es la radiografía que me trajo el paciente en el momento que llegó a mi consulta, estaba así y con una prótesis parcial removible en la parte posterior. ¿Qué fue lo que nosotros planeamos? Él venía con esta, aquí tenía una prótesis provisional acrílica de 13 a 23. Yo analicé los dientes en las radiografías periapicales, obviamente hicimos tomografías, montajes, etcétera, y dije, bueno, estos dos dientes, el 13 y el 23, me parece que tienen una buena longitud radicular, no tenían caries, estaban estables, entonces pues obviamente los dientes 13 y 23 son, los caninos son unos dientes muy importantes en boca, donde cuando se pierden pues el colapso del reborde es muy marcado, entonces pues, dije si los podemos mantener muy bien. Y así llegó mi paciente. ¿Qué fue mi planeación? Hacer una prótesis fija implanto dento soportada en arco cruzado con cantilever en el 16 y 26. ¿Para qué? Para evitar la necesidad de hacer injerto de seno maxilar bilateral y dejando estos dientes 13 y 23. Claro, ustedes estarán preguntando el riesgo de dejar el 13 y 23. Obviamente en la literatura, como ustedes ven, pueden encontrar mucha información que pueden ampliar y que podemos ampliar, que es cuándo sí se puede hacer una conexión diente-implante, cuándo no, y hay muchas, muchas situaciones que de pronto le van a decir a usted, si deje el diente, no lo deje, si está en tal posición, no, o sea, todo, como decíamos, es un análisis completo y desde el punto de vista biomecánico. Entonces evitamos el injerto de seno maxilar, manteníamos los caninos. Esto es un caso bastante antiguo, entonces la idea era poner unos implantes Microlock, que de ahí es donde viene pues toda la tecnología Laser Lock. Y seguimos hicimos nuestra cirugía y colocamos estos implantes, como lo ven allí, y estaban estos dientes manteniendo esta prótesis. Cuando, oh sorpresa, después de haber, cuando hacemos la segunda fase y hacemos la colocación, después de esto llega el paciente con esta situación. Se habían desprendido los núcleos y obviamente se había caído con esto todo su
su prótesis parcial fija provisional que tenía. Entonces empezamos a improvisar, ¿cierto? Que es lo que no queremos, pero todos tenemos que aprender también a solucionar todos los inconvenientes que se nos presentan. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una exodoncia atraumática. Ah, perdón, se me olvidó contarles antes que el diente 13 tenía una fractura radicular y por eso se perdió. Evaluamos también con endodoncia y con periodoncia el pronóstico del diente 23 y decidimos mantenerlo, hacer un alargamiento coronal, hacer un retratamiento de endodoncia y hacer un retenedor intrarradicular en oro, colado en oro. Hicimos una regeneración ósea en la zona del 13, obviamente se pierde bastante volumen, toca sobreinjertar y después colocamos el implante en esa zona. Esto, como les digo, es un caso bien antiguo, entonces en esa época, bueno, en general les cuento que mi ideal no es utilizar transepiteliales prefabricados, respeto mucho a los clínicos que lo hacen de esta manera, prefiero bien sea en estos momentos utilizar transepiteliales personalizados, bien sea de manera como lo hacíamos antiguamente colados o ahorita pues es mucho más fácil hacerlos con la técnica CAD/CAM que tiene muy buenos resultados. Entonces en esa época que hice utilizar unos suclas plásticos y con anillo de oro hicimos esta personalización de estos pilares, se hizo el colado en una aleación de oro, con oro. Y este es como empezó el paciente y este es el resultado del paciente. Como vemos, afortunadamente, pues tampoco tenía un riesgo estético muy grande porque pues tenía un tipo de sonrisa combinado, pero con tendencia entre bajo y medio. Este es el resultado del paciente maxilar superior. Como les digo, esto es también una situación de hace muchos años. Esto fue hecho, si mal no recuerdo, en el 2006-2007. Actualmente podríamos hacer una cerámica mucho más bonita, pero esto es lo que se logró. Esta es la situación del paciente se me olvidó contarles que este paciente en el 2006 se tomó esta radiografía, estábamos contentos con nuestros resultados. Después en el 2008 sufrió de cáncer de próstata y fue sometida a quimioterapia. Obviamente se le hizo un mantenimiento periodontal y periimplantar bastante riguroso y este es el paciente en el año 2018, todavía lo sigo viendo. El paciente tiene 81 años. Entonces, si vemos este tipo de tratamiento, pues para mí creo que es algo predecible. Ahorita está teniendo un problema aquí de caries en esta zona que tenemos que solucionar. Este lo voy a pasar un poco rápido porque ya se acabó el tiempo. Entonces, es Orlando, que es un paciente que atendimos en la universidad con la doctora Sala Palacios, mi residente, que ya es implantólogo actualmente, paciente de 65 años. Miren que desde el punto de vista sistémico era un paciente que tenía bastantes complicaciones, hipertensión arterial, diabetes, tenía caries, tenía un colapso muy severo del reborde, sobre todo en el maxilar superior. En sentido transversal no había ninguna correlación entre el diámetro del maxilar superior y el inferior y tenía síndrome de combinación. Obviamente primero se hizo la interconsulta y el paciente pues nos aseguramos que estuviera con su hipertensión arterial, con su tensión arterial controlada, y el médico tratante con respecto a la diabetes nos informó que lo ideal era hacer una serie de procedimientos que no fueran tan largos, o sea, no hacer todo el tratamiento como uno quisiera de pronto o hacer toda la parte superior, sino hacerlo en tiempos quirúrgicos menores. Este es todo el estudio, no voy a demorarme tanto. Esto es lo que se planeó hacer, que eran los 4 implantes y 3 implantes inferiores. Acá está todo el estudio, las fotografías,
Miren el colapso que tenía, el síndrome de combinación, acá mucho más reabsorbido, aquí en la parte de tuberosidad mucho más afuera del reborde. Aquí están los montajes, las medidas como les decía, los enfilados, el análisis del espacio implantológico protésico. Esto es algo que es muy importante que hagamos, que es analizar el soporte labial sin prótesis, con la prótesis que está usando el paciente y con el enfilado diagnóstico para uno determinar todas esas cosas de las que hablamos anteriormente. Fíjense que con el enfilado diagnóstico mejora mucho. Aquí se restableció la dimensión vertical un poco. Este es el estudio o el barrido tomográfico donde evidenciamos que desafortunadamente el maxilar superior, sobre todo el lado izquierdo, tenía un colapso, tenía una resorción de ese reborde alveolar muy, muy grande. En el lado derecho estaba un poco menor. Entonces, estas fotografías les pido un poco que me disculpen porque no son las ideales, como ustedes entenderán, a veces cuando hacemos cirugías en la universidad y todo eso, pues los tiempos son un poco apretados, hacemos grupos de 3, a veces la persona que toma las fotografías no las toma de la mejor manera, pero simplemente a todos nos puede pasar que nos salga mal algo, pero es para mostrarles qué se planeó y cuál fue el tratamiento que se hizo. En la parte del 16, zona 16 y 13, hicimos una expansión y compactación de esas tablas. Aquí colocamos los implantes y se hizo una regeneración ósea guiada simultánea a la colocación de los implantes. Y en el lado izquierdo, que ustedes vieron que tenía un colapso mucho mayor, acá se realizó la cribación del lecho que iba a recibir el injerto y se utilizó un injerto de bloque. Aquí está el injerto, obviamente pues se hizo toda su modelación de los bordes para que no quedaran, se hizo esta preparación del injerto media hora antes, donde se introduce dentro de una jeringa de 50 centímetros cúbicos para poder hacer una hidratación con presión negativa. Esto se lo agradezco inmensamente al doctor Manuel Torres, a la doctora Ligia Mota, que también son mis colegas y fueron mis docentes en la universidad, de quienes aprendí esta técnica. Y aquí podemos ver la situación del lado izquierdo y esto es el hueso que ganamos en el lado derecho. Por eso yo les insisto tanto en predecibilidad. ¿Qué me da a mí más tranquilidad y más satisfacción? Este resultado, obviamente. No aquí donde yo no sé si se me va a fracturar, si va a haber una perforación, etc. Acá están los implantes ya colocados. Y quiero que vean la tomografía donde esta era la situación inicial de la zona del 23 y esto es lo que se ganó, acá se ve la imagen en el corte en la zona del 23. Esta es la situación del 26 y esta es la situación del 26 después de que se colocó el injerto. Obviamente pues después se quitaron esos tornillos de osteosíntesis, pero miren cómo si uno evalúa de pronto el riesgo es más predecible en ese momento hacer esto. No estoy diciendo que el paciente por su diabetes no haya tenido complicaciones, tuvimos dehiscencias, tocó hacerles bastante lavados con clorexidina, irrigación, mantenimiento, controles. A la doctora Giovanna Lovelo, que es mi jefe en la universidad, la jefe de clínica, también totalmente agradecida con este seguimiento que nos hace estos pacientes. Aquí es la situación de todo el proceso, cómo se hizo la captura. Y esto solamente lo quiero que lo observen porque miren, volvemos a hablar de predecibilidad. Miren la posición de estos implantes, de estos pilares de bola que están ubicados sobre los implantes en el centro del reborde, porque ya ganamos un espesor ideal. Miren en este lado izquierdo. Si hubiéramos puesto estos transepiteliales o pilares de bola y no los hubiéramos personalizado, hubieran quedado totalmente por fuera del reborde porque obviamente
es mucho menos predecible esa colocación así de esos implantes porque no sabemos qué tanto se va a reabsorber ese hueso en esa parte vestibular. Entonces tocó personalizar. Esta es la fotografía de cómo del paciente, la colocación de los implantes, la sonrisa con sus prótesis que tenía inicialmente, que sería una prótesis donde mostraba sonrisa prácticamente dentro del resultado final. Y esto, como les digo, es lo que a uno lo hace feliz de verdad en la vida y es de las cosas que más extraño en estos momentos de no poder compartir con los amigos, con los colegas, con los estudiantes. No sé, voy a hablar un momentico no sé cómo estaremos de tiempo, si seguimos con estos casos o no. No sé qué diga Doctora, aquí podemos mi mirar la moderador parte Hamilton. de ¿Podemos las seguir? preguntas, ¿sí? Listo. Y tenemos algunas preguntas también en el botón de Q&A. ¿Pero sigo con los casos o no, Hamilton, qué dice? No, si desea puede continuar. Listo, yo tengo el tiempo, solamente es que no quiero abusar del tiempo de las personas y del tiempo de ustedes. Tranquilo. Entonces, ¿continuamos? Listo. Darío, este es un paciente de 59 años, también con problemas sistémicos, hipertensión, obviamente está controlada, historia de trauma en los anteriores superiores de hace muchos años. El paciente haber tenido fracturas, se le han hecho tratamientos de endodoncia, tenía caries, acá pueden ver unas caries muy grandes, interproximales, malposición dentaria, maloclusión crónica. Cuando uno lo hacía todo el análisis de oclusión, tenía interferencias en posteriores, tenía unas prótesis parciales fijas con unos tramos larguísimos, esta otra prótesis parcial fija también con un tramo muy largo. La situación de los pilares dentarios no era la ideal. ¿Por qué llegó el paciente a mi consulta? Porque se le vivía descementando la corona del lateral y también porque se le había fracturado y caído esta prótesis fija de este tramo. Si ustedes pueden analizar aquí también, miren estos planos totalmente alterados, la curva de SPI muy pronunciada. Analicen este estado de estas raíces porque esto es importante. Eran unas raíces cortas. Bueno, tenía bastantes inconvenientes y así es como llegó. Otra vez, esta es la parte clínica. Esta es la vista lateral. Y esta también. Estas son unas provisionales que le hicimos. Estas recién llegó porque tenía esta zona demasiado mal estéticamente y él quería que aunque fuera le arreglara los 4 dientes del frente para no sentirse mal y que hicimos la planeación de la colocación de los implantes, obviamente siguiendo todos los protocolos que les he contado y que nos dimos cuenta que el paciente pues no tenía un adecuado reborde, estaba un poco colapsado, teníamos que hacer un plan de tratamiento integral desde todo punto de vista para poder restablecer la condición del paciente. Más o menos al mes de que le hicimos estos provisionales, este lado presentó también desalojo de esa prótesis parcial fija, entonces pues se imaginarán la angustia del paciente al sentir pues que se estaba, él literalmente me decía, me estoy desbaratando. Entonces, empezamos por este lado. Acá ustedes pueden ver la fractura que encontramos en este pilar. Por eso se había obviamente desalojado la prótesis, se desalojó este núcleo, se desalojó el núcleo, se contaminó el conducto. Esta fue la cirugía, donde encontramos esta fractura y miren ya cómo había esta pérdida de la tabla vestibular en esta zona. Aquí está la imagen.
Entonces, que obviamente nos tocó proceder a hacer una regeneración ósea guiada en esa zona. Y el paciente no quería utilizar tampoco ningún tipo de prótesis parcial removible, entonces nos ayudamos con la colocación de implantes transicionales Sendax y obtuvimos esta situación. Después de que hice esta cirugía, esto fue creo que un jueves, el sábado por la mañana me llama el paciente y me dice, Magda, tengo una hemorragia y no quiere parar esta hemorragia. Y yo, Darío, ¿te estás tomando los medicamentos juiciosamente? Sí, lo cité al consultorio y era una hemorragia, no digamos que era profusa, pero sí imposible de parar. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Remitirlo a la clínica. Sí, a la clínica. Y es mejor, como les digo, a veces pedir ayuda de las personas que saben más que nosotros. Porque a la clínica resulta que llegó a la clínica del country y le dijeron, bueno, ¿qué le hicieron? Contó todo, no, la situación está perfecta, el procedimiento está muy bien, pero el paciente se le había olvidado seguirse tomando sus medicamentos para la tensión. Tenía la tensión, no recuerdo si era más o menos en 190, algo absolutamente alta. Y después tuvo también una hemorragia nasal, obviamente le hicieron su control y continuamos con el tratamiento. Este es el otro lado, donde también colocamos unos implantes Taper Plus y un implante Sendax para poder hacer lo mismo. Este diente se iba a perder, pero lo dejamos mientras tanto para poder hacer una prótesis provisional que estuviera cementada allí. Esta es la segunda fase. Si algo aprendí del doctor Luis Germán Henao, con quien tuve la oportunidad de trabajar en el consultorio, y sigo haciéndolo mucho, generalmente nunca utilizo tornillos de cicatrización, sino generalmente en el mismo momento quirúrgico tengo ya listos mis provisionales y hago la captura con este tipo de pilares o de aditamentos protésicos plásticos y me da buenos resultados. Le disminuyo de pronto un momento quirúrgico al paciente. Obviamente es una técnica que de pronto requiere más tiempo por parte del operador, pero bueno, me parece que en un momento dado funciona bien. Después seguimos con este tipo de tratamiento con el técnico dental Oscar Bello, donde hicimos el escaneo de los encerados y se hizo todo el diseño de los transepiteliales, los cuales son en titanio, acá cuando ya están poniendo, y este es el resultado final del paciente. Aquí llegó Darío. Miren cómo estaba canteado, cómo no estaba tan adecuado pues esa situación. Y este es el resultado. Se me olvidó contarles que tengo que agradecer en este caso el tratamiento de endodoncia que fue realizado, todos los tratamientos de endodoncia que se requirieron y retratamientos por mi amigo el doctor Juan Carlos Sandoval. La ortodoncia, también tuvimos que hacer ortodoncia seccional, fue realizada por el doctor Rafael Martínez, gran ortodoncista y gran persona también. ¿Qué hicimos en ortodoncia? Extruir un poco estos dientes, obviamente con unos movimientos muy suaves y con el miedo del ortodoncista, porque ustedes recuerdan que esas raíces están muy cortas. Obviamente yo hubiera querido mejorar todavía esto más y tener unos dientes menos largos, pero no fue posible desde el punto de vista ortodóntico y porque estos dientes, pues como recuerdan, ya habían sido sometidos, ya han tenido un trauma, pero creo que pues afortunadamente su tipo de sonrisa no es alto y el resultado me parece que es adecuado. Acá vamos a pasar a esta diapositiva donde les digo, creo que todos estamos en una situación, no sé si a ustedes les suceda, pero yo me despierto por las mañanas y digo, no me estoy soñando, o sea, de verdad lo que está pasando en esta pandemia
está pasando, o sea, estamos encerrados, estamos inseguros, no sabemos qué va a pasar en el futuro, estamos angustiados porque como odontólogos no podemos trabajar, si trabajamos nos arriesgamos, arriesgamos a nuestros pacientes, pero yo creo que todas las situaciones difíciles en la vida, y las digo por experiencia propia, nos ayudan mucho y nos hacen aprender y nos hacen mejorar como seres humanos. Yo que he estado, de pronto uno en estas épocas tiene más tiempo de introspección y de reflexión porque generalmente soy una persona acelerada que vivo, trato de vivir ocupada todas horas, pero no. En estos momentos me he dado cuenta de lo frágiles que somos, de que el ser humano es absolutamente frágil, de que nosotros que nos creemos invencibles llega algo tan pequeño como es un virus y acaba con todo y con todos, no importa la situación económica, el nivel social, el nivel cultural, la posición, el poder, la belleza, nada importa. Y eso que nos hace de pronto aprender a tener humildad, porque realmente somos frágiles y eso nos tiene que hacer reconocer que realmente tenemos que ser humildes. También otras cosas que me han ayudado en este momento y que creo que de pronto pues yo sé que esto no tiene que ver con la conferencia, pero de pronto pues es compartir algunos de los sentimientos que uno tiene en estos momentos, es a tener paciencia, lo cual mi modo de ser también es difícil, pero lo he aprendido a hacer, a tener resistencia, o sea, a seguir adelante, a saber que el esfuerzo es lo que hace que todos mejoremos y a que todos permanezcamos, a ser solidarios, porque realmente como profesión espero que esto nos sirva para algo, a tener serenidad y de verdad apreciar todas las cosas básicas, o sea, apreciar la naturaleza, lo lindo que es una flor, el campo, cocinar para uno, cocinar, no sé, tener tranquilidad, leer, apreciar un amanecer. Y de estas oportunidades de situaciones difíciles que hay en la vida, me parece que son duras, pero a veces necesitamos solamente esto para tratar de renacer. Y creo que la única solución y la única cosa que podemos es cambiar y como les digo, renacer como seres humanos mejores y como profesión también cada día mejores, porque hemos tenido la oportunidad de oír muchísimas charlas. De nuevo le agradezco a BH Salud, a todos los que nos han dictado conferencias, al doctor Guillermo Bernal, excelente conferencia, al doctor Fernán Diego, a tantas personas, al doctor Herrera, a la doctora Francina Escobar, si se me olvida, al doctor Gabriel, también periodoncista. Ha sido muy agradable, al doctor Peña. Y como última recomendación es que seamos humildes, pero valoremos nuestro trabajo. Creo que nos va a tocar cambiar mucho en el futuro y saber que nosotros somos unos médicos del sistema estomatognático y que no tenemos por qué regalar nuestra consulta, regalar nuestro tiempo. No estoy diciendo que nos aprovechemos, seamos justos y cobremos lo justo y sigamos adelante, porque todos los ciclos tienen unos valles, pero también tienen unos picos. Estos son mis contactos, por si cualquier persona tiene alguna pregunta, le puedo ayudar en algo, cualquier sugerencia para ser cada día mejores, cualquier sugerencia sobre la presentación. Y por último, les quiero dar las gracias. Estos son todos mis compañeros del CIEO, a quienes quiero demasiado y me hacen una falta inmensa, porque además el hecho de salir del consultorio y de compartir es muy importante. A todos mis amigos de BH Salud, que los aprecio muchísimo, es un congreso que estuvimos juntos con el doctor Tarnow. A mi familia, este es mi padre que ya no está, gran arquitecto de quien aprendí pues de pronto el gusto por el diseño y por la arquitectura y por las estructuras.
mi familia, mis hijos, mi nieto, y ojalá que podamos salir rápido de esto y podamos hacer lo que nos gusta hacer. Esto me encanta hacer. Un abrazo grande para todos, espero que estén muy sanos, cuidándose mucho en casa, con gran positivismo para salir adelante. Un abrazo y gracias por la paciencia de haber estado aquí todo el tiempo conmigo. Vamos a pasar de pronto a las preguntas. A ver. Bueno, ahora sí, me toca gafas porque si no, no veo bien. Dice el doctor Eduardo Troncoso. Hola Eduardo, te mando un abrazo, qué dicha verte por aquí. Buenas tardes, doctora Magda. ¿Usted hace prótesis híbridas? ¿Qué opinión tiene de las híbridas? Sí realizo prótesis híbridas, Eduardo, y me parece que son una muy buena alternativa en casos en los cuales el paciente haya tenido, pierda un reborde óseo considerable, pero también quiera tener pues una prótesis que no sea removible. Obviamente pues toca evaluar y estudiar muy bien el caso para ver si es adecuado o no hacerlo. ¿Qué consideraciones tendría yo con lo de las prótesis híbridas? Que el espacio, pues dejemos un espacio bueno para higiene, fuera de eso que el paciente sea un paciente que sea muy colaborador y un paciente juicioso, que vaya pues a sus controles. Creo que esas serían las recomendaciones, Eduardo. Dice el doctor Diego Cruz. Diego, qué dicha. De verdad, es una felicidad ver a tanta gente que quiero en esta charla. ¿Qué opina, doctora, que se estén actualmente los tratamientos de reemplazar las prótesis totales por híbridas tipo All-on-4? Casi es el lema de adiós a las totales, de hacer casi todo con carga inmediata. La carga inmediata me parece que es una situación adecuada o una solución adecuada. Las prótesis All-on-4 me parece que son una buena solución, también porque si uno pone una balanza riesgo-beneficio, de pronto uno tiene que hacer tratamientos menos invasivos como acceder a hacer injerto de seno maxilar, etcétera. Entonces me parece que es una solución y además desde el punto de vista biomecánico pensemos que las All-on-4 nos van por medio de esa superestructura o de esa conexión, pues va a actuar ferulizando esos implantes. Doctora Magda, Camilo Villamizar. Hola Camilo, otro alumno de rehabilitación muy apreciado. ¿Cómo estás? Doctora Magda, los implantes Sendax para temporalización, ¿cómo es la técnica que se utiliza para temporalizar y qué condiciones debe haber de hueso y de los tejidos blandos? Bueno, Camilo, los implantes Sendax para temporalizar, los que yo uso, son generalmente con cabeza cuadrada, obviamente son one piece, son implantes que no tienen tratamiento de superficie, por lo cual son maquinados, entonces uno los puede desalojar muy fácilmente después. Lo que uno hace con esos implantes Sendax es simplemente, digamos, cuáles son las indicaciones o qué es lo que yo consideraría tener en cuenta. Que el espacio que tú tengas entre digamos, el implante que tú vas a poner entre implante y implante está adecuado. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, si tú vas a reemplazar con implantes únicos, para hacer una rehabilitación con coronas individuales, por ejemplo, y son 3 zonas, entonces solamente podrías poner un implante Sendax en donde va el póntico y te quedaría, mientras tanto, como en cantilever al lado y lado, pero funciona, lo puedes de pronto adherir a las provisionales a los implantes, perdón, a los dientes que están al lado. Entonces, pues a mí me parece una solución muy buena. Sin embargo, obviamente le sube costos al paciente. Son implantes facilísimos de poner,
porque pues, tú solamente usas una fresa de 1.1 milímetro de diámetro y usas un implante que tiene 1.8 milímetros de diámetro. Me parece que es una alternativa adecuada cuando se evalúe bien en qué paciente se pone. Doctora Mireya Pedraza, mucho gusto. En un paciente con bruxismo, ¿qué es más recomendado para usted? ¿La rehabilitación en sobredentaduras acrílicas o de cerámica? Bueno, Mireya, ¿yo qué te diría sobre esta situación? Lo que pasa es que acuérdate que los pacientes con bruxismo, generalmente para que un paciente haga unas cargas funcionales muy altas, generalmente se ve más que todo en aquellos pacientes no totalmente déntulos. Si de pronto, no sé si tú me estés preguntando si es de pronto una sobredentadura, por ejemplo, superior contra dientes naturales inferiores, en ese caso, de pronto yo optaría por algún material que sí tenga mayor resiliencia para evitar que haya de pronto mucha fricción, te pueda desgastar. Obviamente, como ustedes saben, los materiales cerámicos han evolucionado diferente y pues ya tenemos otras materiales para poder usar, pero lo que pasa es que tendríamos que evaluar, no sé bien esa situación en particular para poderte aconsejar. Si quieres, aquí está mi mail para que puedas escribirme, con mucho gusto te podré ayudar.